Buenos días, hermanos. Qué bueno verlos. Hágame el favor de ponerse de pie. Vamos a leer la palabra en 2 Timoteo, capítulo 1. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, verso 1 en adelante. Y dice, en el nombre del Señor, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Tenga la bondad de sentarse, por favor. A veces a los cristianos nos cuesta aceptar que tenemos virtudes, que hacemos cosas buenas, no porque seamos buenos, sino porque algo o alguien nos ha motivado a hacerlo. Y nosotros sabemos perfectamente que es el Señor quien pone el querer, el hacer. Cuando Él pone el querer hacer algo, a nosotros nos toca el hacerlo, pero es porque Él lo pone. De manera que hay cosas que Dios nos ha dicho que hagamos, quizá hace un buen tiempo, y no lo hemos hecho. Es porque muchas veces desconocemos que ese querer hacerlo no es nuestro. Es el Espíritu Santo quien pone ese querer. Y lógicamente, cuando nosotros le ponemos atención al querer, Él pone la otra parte también. O sea, Él lo pone todo. Por ejemplo, he visto que mi esposa en las mañanas, los domingos o los martes en la noche, antes de salir, va a la refri y saca cosas que ya están preparadas. Ya las saca de la refri, las mete en una bolsa, les pone su etiqueta, pero esas cosas ya están preparadas. El Señor ya puso el querer allá adentro de su corazón. Entonces, aunque falten 4 o 5 horas, ya esas cosas ya están consagradas, ya están preparadas. Antes de salir de la casa, lógicamente, ya viene el hacer. Y es cuando se entrega la ofrenda. Es cuando se entrega lo que Dios nos pide. ¿Cuántas cosas tenemos todavía retrasadas porque Dios puso el querer y nosotros hemos descuidado el hacerlo? Son cosas tan importantes en la vida del cristiano. Por eso esta carta de Pablo no es a una iglesia, es a un hombre. Y aquí es en donde entra algo que a veces a nosotros nos cuesta. Porque cuando nosotros les decimos a alguien, mira, te felicito por lo que hiciste, inmediatamente hay un como pequeño rechazo. No, 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 fue Dios, sí, pero Dios en usted. Fue Dios quien obró en usted. Y Pablo lo dice muy bien, que demos gracias. O sea, la gloria es para Dios, pero las gracias para nosotros. Por eso es que mucho cristiano, mucho evangélico no es agradecido. Reciben cosas, reciben ofrendas, reciben regalos, reciben prebendas, elogios incluso, y no dan gracias. Eso puede causar un pequeño orgullo en que, ¿por qué voy a dar gracias si me merezco lo que me están dando? Y es un hecho que nadie merece nada. Todo lo recibimos por gracia. Por eso Pablo, que es tan sabio y nos enseña su sabiduría de parte de Dios, en su carta le dice a Timoteo, Timoteo, te escribo esta carta, pero antes quiero que recibas gracia, misericordia y paz de parte de Dios. O sea que no es que recibas lo que te voy a dar solo porque sí,
sino vas a recibir lo que vas a leer. Recuerde que esta carta, Timoteo la está leyendo. Nosotros la leemos como esquematizados, que es a la iglesia de Corinto, a la de Gálatas, a la de Efesios, pero esta carta es a un hombre. Y qué maravilloso que Pablo no se muerde la lengua a la hora de alabar personas, de reconocer su trabajo, de reconocer su servicio. Y eso es parte de nuestra obligación. Reconocer, como dice en otra carta, reconozcan a Eusinti, que algo así, porque son colaboradores míos y de la iglesia. Reconózcanlos, ténganlos en alta estima. Y muchas veces nosotros damos por sentado que la gente hace cosas porque las merecemos, y no es así. Tenemos que tener tal sensibilidad en el corazón de parte del Señor de reconocer que muchas personas en la iglesia son dignas de elogio. Pero el problema es que somos, y lo voy a decir así, somos tacaños para elogiar a los demás. Somos duros en darle las gracias y reconocer los méritos que alguien pueda tener. Porque de parte de Dios todos tenemos un don. Él lo dice en Efesios, que a cada uno nos ha dado un don y que debemos ponerlo al servicio de la iglesia. Eso quiere decir que cada uno de ustedes tiene un don y hay que reconocerlo. Entonces, la obligación que yo tengo como pastor, como, no sé, póngame el título que usted quiera, pero como pastor mi obligación es reconocer que todos ustedes tienen algo hermoso de parte de Dios. Por eso es que a veces los felicito, los honro. A veces digo frases como, por ejemplo, me quito el sombrero ante fulano de tal. Porque mi obligación, aparte de no perder la sensibilidad, es reconocer el trabajo de cada uno. Todo eso viene porque esta carta nos va a enseñar algo hermoso esta mañana. Algo que nosotros no esperábamos conocer, pero el Espíritu Santo, a quien yo busco para que me ayude a escarbar en este terreno tan hermoso, vamos a ver algo que nosotros tenemos que aprender. Y quiero empezar diciéndoles que esta plática es para aquellos que aman la palabra. Y tengo que ser así, para los que aman la palabra. Los que no aman la palabra, sigan viviendo igual. No quiero señalar a nadie ni nombrar a nadie, cada quien agarre lo que le toca de acuerdo a lo que vaya escuchando en la palabra. Porque la palabra es el espejo donde nosotros tenemos que vernos. Estoy actuando como la palabra dice. Me estoy viendo reflejado en la palabra, mi conducta, mis hechos, mis valores, mis principios están de acuerdo a la palabra o de acuerdo a lo que yo creo que deben ser mis principios. Por eso tengo que hacer la aclaración. Esta plática no lleva dedicatoria especial para nadie, lleva dedicatoria especial para todos. Para aquellos que creemos que ya pasó nuestra mejor etapa, que ya hicimos lo que nos tocaba, pero que no nos hemos dado cuenta que aún hay mucho que hacer, mucho por vivir, mucho por qué salir a caminar, a visitar a alguien, a compartir un café en paz. Hay mucho que contarle a Dios en nuestros momentos de intimidad y luego a los que están a nuestro alrededor. Lo voy a repetir, hay muchas cosas que contarle a Dios en nuestros momentos íntimos y luego a los que están a nuestro alrededor, como los testimonios. El jueves di una plática con respecto a veces al pequeño descuido que muchos padres tenemos con nuestros hijos y les damos más honra a ellos que al Señor, y usábamos el ejemplo de Elí al haber mal enseñado a sus hijos a vivir una religión y no una relación. Y digo esto con mucho temor, pero con mucha honra, porque quiero honrar a la persona que me lo dijo. Y la honro delante de Dios. No voy a decir su nombre por ética, porque no le pedí permiso para contar su comentario, pero me impactó. Cuando me dijo, pastor, gracias por ese mensaje. No me di cuenta en qué momento me perdí
con mis hijos. No supe en qué momento dejé de ser la madre que debía haber sido. Eso para mí fue hermoso. Porque eso quiere decir que la palabra que estudiamos el jueves llegó profundo a su corazón. Y se dio cuenta que realmente, como Elí, está dejando un bagaje equivocado en sus hijos. Y para mí como pastor es muy importante el cuidado de sus hijos. Lo vamos a ver ahorita. Este pasaje habla de dos mujeres que tuvieron bien clara su misión en sus vidas: hacer de Timoteo un siervo temeroso de Dios. No hubo mejor herencia que tanto la abuela como la madre le dejaran a ese vástago que años después, aunque ellas quizás no lo vieron, fue un hombre tan especial que el mismo apóstol Pablo lo escogió como su compañero de viaje en sus misiones. El halago muchas veces es dañino para el ego humano, pero también es necesario reconocer cuando una abuela y una madre invierten tiempo en formar siervos para Dios y no para el mundo. Damos por hecho que tanto Loida como Eunice eran judías. Lo sabemos porque Pablo nos dice que el padre de Timoteo era griego. Eso está en Hechos 16:1, que dice: llegó también a Derbe y a Listra, y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos de Timoteo, que estaban en Listra y en Iconio. Aquí tenemos ya más o menos el perfil familiar de estas mujeres. Loida, la abuela, y Eunice, la hija, ambas tuvieron ciertos conflictos en el matrimonio. Hubo ciertas dificultades que vamos a ver más adelante. Así que Timoteo era griego. Por lo tanto, aunque él no compartía, el papá de Timoteo, no compartía la fe de estas dos mujeres, ellas tuvieron la sabiduría que en medio del paganismo del padre insistieron en que su nieto e hijo no siguiera sus pasos. Eso es lo que estamos viendo aquí en esta carta que Pablo le escribe a Timoteo. Tu abuela Loida y tu madre Eunice, a pesar del conflicto espiritual que pudo haber habido por el padre griego, que no se nos da el nombre porque no nos interesa, pero sabemos perfectamente aquellos que tenemos familia, que tenemos matrimonio, que hay conflictos espirituales muchas veces, pero estas dos mujeres se dedicaron en cuerpo y alma a pasar por alto, sin abusar. Porque vamos a ver más adelante un detalle muy interesante que nos enseña eso. Entonces estas dos mujeres, a pesar del paganismo del padre, insistieron en que su nieto e hijo no siguiera esos pasos. Excepto la circuncisión ordenada por Dios para los hijos varones a los 8 días de nacido, todo lo demás estas dos mujeres lo hicieron, logrando influenciar la vida futura del hijo y del nieto. Notamos el respeto que ambas tuvieron a la autoridad del padre griego, al no permitir que su hijo fuera circuncidado por el concepto que tenían los griegos de la belleza del cuerpo humano. Porque circuncidar el cuerpo era mutilarlo, era quitarle belleza y estética. Eso pensaba el padre y ellas lo respetaron. Sin embargo, eso no las frenó de guiar y enseñar al nieto e hijo en los caminos del Señor. Aquí tenemos, mis queridos hermanos, una cátedra de cómo una madre puede influenciar para bien o para mal en sus hijos. Y cómo una abuela puede cumplir un rol importante en la vida de sus nietos. Lógicamente, se necesita mucha sabiduría, mucha apertura, permitir ciertos principios. Con esto en mente, nos damos cuenta que no hay pretexto para que una madre y una abuela no hagan el trabajo que tienen que hacer en la vida de sus hijos y nietos. La madre enseña y la abuela refuerza. Es un papel que nadie más pudo haber jugado en la vida de este joven Timoteo. Lamentablemente, hoy, muchas hijas de cristianas
no aceptan que la abuela tenga autoridad sobre sus hijos. Los aíslan de ellas, los alejan. No permiten que una abuela que tiene más sabiduría y experiencia en Dios intervenga en su formación. Lógicamente estoy hablando de abuelas cristianas, de abuelos cristianos que conocen la palabra. Eunice tuvo la sabiduría de permitir que su madre tuviera un rango de autoridad sobre su hijo para lograr el resultado que vemos más adelante. Las abuelas, hermanas, los abuelos, tenemos un papel fundamental en la vida de los hijos de nuestros hijos. Claro, se necesita un temor reverencial hacia los padres como para permitir que suceda eso. Cuando un hijo ve de menos a sus padres o a su madre, no sabe que se está perdiendo el hermoso bagaje que ellos tienen para transmitirlo a sus hijos para que tengan un futuro brillante más adelante. Timoteo tuvo la hermosa experiencia que tanto su madre como su abuela influyeran en su vida espiritual para alejarlo del mundo griego del padre. No se menciona si hubo o no conflictos religiosos en ese hogar, pero vemos el fruto de la fe que estas dos mujeres pusieron en su Dios, que las respaldó para cumplir su propósito. Yo quiero pensar que Eunice nunca predicó en la sinagoga de su ciudad. Quizá Loida nunca enseñó en su congregación algún sábado, pero sí tengo seguro que ambas predicaron en el mejor púlpito que tenían a su alcance, el corazón del niño que se convertiría en asistente del apóstol más grande de la historia del cristianismo. Ellas nunca se imaginaron hasta dónde iba a llegar ese niño. Ellas nunca pensaron, posiblemente, tomando en cuenta la cultura de aquel tiempo, que las personas vivían sin mucho 40, 50 años, posiblemente nunca vieron a ese niño convertido en un siervo de Dios. Pero ahí lo tenemos, gracias al trabajo de estas dos mujeres. Es triste que muchas madres apartan a sus hijos de los caminos de Dios por lograr que ellos cumplan metas que ellas no pudieron hacer. Ese es un síndrome que muchas veces los padres queremos que ellas nos superen a nosotros. Y de hecho los hijos siempre van a superar a los padres, siempre, de una u otra manera. Pero inculcarles eso como principio es malísimo delante de la presencia de Dios. Porque les estamos enseñando a poner en primer lugar las cosas del mundo antes de poner en primer lugar las cosas de Dios, como pasó con Timoteo. Timoteo no era ningún ignorante. Timoteo no era ningún mediocre culturalmente hablando. Por eso es importante ver el perfil de la familia en sí. Porque Timoteo tuvo la bendición de ser hijo de un griego. Y para un griego el conocimiento académico era el non plus ultra. Estudiar a Sócrates, a Platón y a todos los grandes sabios de aquel tiempo era primicia para un griego. Estudiar la belleza, estudiar la estética, esa pléyade de dioses que ellos tenían, era importante para un griego. Y Timoteo no estuvo exento de esa presión. Timoteo tuvo que haber sido enseñado en esas cosas y no es ningún secreto ver a Timoteo siendo escogido por Pablo, porque ¿quién era Pablo? Un paradigma. ¿Y en quién se apoyó para que lo acompañara? En un mediocre no era posible. Pablo tuvo que buscar a alguien que tuviera su misma cultura, su misma educación y sus mismos valores. ¿Está usted preparando a sus hijos para acompañar un día a un Pablo? ¿O sencillamente los está preparando para que sirvan al mundo? ¿Los está preparando para que sean académicos del mundo e ignorantes en los principios y valores eternos que es la palabra de Dios? Timoteo tuvo que haber sido educado tanto en la sinagoga como en el Partenón griego. Me imagino al padre de Timoteo llevándose los días de culto a Diana, a sus dioses falsos, acompañando a su papá. Y las dos mujeres, abuela y madre, permitiéndolo, orando, intercediendo ante Dios.
Señor, no permitas que mi nieto, que mi hijo sea permeado por esa cultura. No lo permitas, rodéalo, guárdalo, cuídalo. Pero nunca se opusieron al Padre. ¿Por qué lo vemos? Porque lógicamente, como griego, el Padre dijo, a mi hijo no me lo vas a mutilar. A mi hijo no le vas a quitar nada, porque el cuerpo es perfecto, fue hecho por Dios, según él, para mostrar la belleza de la estética y hacer lo que tú quieres. Como judía, Eunice, lo lamento mucho, hasta ahí no lo voy a permitir. Y entonces, ¿qué hizo Eunice? Respetó, dejando que Dios cumpliera su propósito. ¿Y quién circuncidó a Timoteo? Todos sabemos que fue Pablo, a los 40 años. ¿Te das cuenta? Ahí tenemos nosotros como una abuela y una madre pueden poner un cerco alrededor de sus hijos, cuando la madre lo permite. Porque aquí no fue que la abuela abusara de la autoridad, fue Eunice quien le pidió ayuda a su mamá, Loida. Mami, ¿me puedes ayudar? Mira que mi esposo no permite ciertas cosas para Timoteo, ¿me puedes ayudar a orar? ¿Me puedes ayudar a aconsejarlo? ¿Podrías tú platicar con él? ¿Está usted haciendo eso con su mamá, mi querida hermana? ¿O sencillamente usted es tan académica que su madre no tiene ningún valor que sacarle adelante? Quiero pensar que estas dos mujeres tuvieron luchas y conflictos en ese matrimonio, en esa familia, pero sin embargo vemos el resultado. En carne propia, yo, Carlos Belcher, hemos visto cómo cuando unos padres no permiten que los abuelos cristianos intervengan en la educación y guía de sus hijos, cosechan amarguras, fracasos, vergüenzas y un endurecimiento en el corazón de sus hijos que pudieron ser enseñados en el temor a Dios. Ser los padres, sencillamente cumplir una función como lo que estamos estudiando. Sin embargo, ustedes que tienen esa preciosa oportunidad, una abuela, un abuelo, un tío. A una de mis sobrinas en alguna ocasión que le corregí algo, le dije algo que Dios me había inspirado con respecto a Moisés y a Lot. Mi hija, le dije, los tíos a veces somos segundos padres, pero hay mujeres, hay madres que no permiten que un tío tenga influencia en sus hijos. Y ahí puede haber riqueza, ahí puede haber enseñanza. También vemos que hay abuelos que ya no se interesan por seguir enseñando, por seguir dando lo que les toca por temor, miedo o indiferencia. No saben que mientras vivan tienen un rol que cumplir en la vida de sus hijos y nietos. Hay abuelos que son indiferentes a la formación y educación de sus nietos, pretextando que ya hicieron suficiente, que ya cumplieron su deber con sus hijos, pero no se dan cuenta que aún hay una generación que puede ser beneficiada por sus enseñanzas. Y aquí entramos a otro nivel de revelación. Los abuelos que ya vivieron, que ya tuvieron la oportunidad de enseñar a sus hijos, no pueden jubilarse de las responsabilidades que el Señor les ha dado. Aún mientras vivan, tienen la responsabilidad de enseñar a sus nietos. Veo que Loida no perdió el rumbo de enseñar y guiar a su nieto, a pesar quizá de la oposición del padre. Con sabiduría divina, esta abuela insistió una y otra vez para que Timoteo creciera en la fe de ella y de su hija Eunice. Es decir, Loida no se dio por satisfecha de haber enseñado a su hija Eunice su fe, pero también siguió su camino como matriarca en la vida del nieto. El premio a su trabajo, el halago que Pablo hace de ellas. Reconoce que Timoteo es un fruto de días de desvelo, de horas y horas de oración, de un trabajo intenso en contra de las costumbres del padre para lograr que en el corazón del nieto e hijo fructificara un día esa semilla que fueron sembrando con la fe en su Dios que iba a germinar para su gloria. Las abuelas y las madres que han cumplido con este hermoso papel en la vida de sus hijos e hijas y luego en sus nietos, tienen ganado el derecho de ser mencionadas en las historias que Dios tiene reservadas para aquellas que se atreven a romper los paradigmas sociales, familiares y religiosos. No es un secreto que muchas abuelas o abuelos, cuando llegan a la vejez, se aíslan de los demás, al creer que ya no tienen un propósito que cumplir en la vida.
se vuelven egoístas con lo que saben, entierran sus talentos, sus conocimientos y se pierden el privilegio de pasar a la historia en la vida de sus nietos que las honrarán más adelante. No hay nada más triste que ver a un abuelo o abuela lleno de enfermedades, porque no supo antes de llegar a la edad de la vejez que tenía que cuidar su cuerpo, que tuvo que cuidar su alimentación, que tuvo que visitar al doctor una vez al año, que tuvo que tomarse sus medicamentos mientras pudo. Triste ver a un par de abuelos que no necesitan supuestamente la ayuda de sus hijos o nietos, que se pueden valer por sí mismos y eso provoca que ya nadie los visite, que nadie se preocupe por ellos porque se han negado a pedir ayuda. Creyeron siempre que pedir ayuda era debilidad de carácter, pero eso fue mentira, porque pedir ayuda es signo de humildad, de reconocer que ya no puedo cambiar una bombilla de mi casa por el vértigo que me provoca la edad. Muchos cristianos que al llegar a la edad adulta se encierran en sus cuatro paredes, se encierran en sus pensamientos negativos que ya no tienen nada que hacer y se vuelven solitarios, que no aceptan que se les visite, que rechazan el amor de sus nietos, se borra la sonrisa de sus labios, la alegría que un día pudieron tener se esconde bajo la sombría, que ya estoy viejo para eso, que ya no sirvo para nada, que ya cumplí con mi papel de madre o padre, pero eso es mentira, porque aún hay mucho que hacer en la vida de su familia. Ahora que ya no tienen que cocinar para los hijos, debieran cocinar para los nietos. Ahora que ya no vive para los hijos, debe vivir para los nietos que la necesitan y quieren cobijarse en su regazo de calor y cariño. Ellos quieren ver a un par de abuelos que les enseñen a sonreír sin sentir vergüenza, que les enseñen a amar sin miedo, que les enseñen a disfrutar sus días de sol o de nubes, que les enseñen cómo caminaron ellos en medio de las tormentas de su vida pasada, pero también en los valles de la paz y la armonía, que no fueron perfectos, pero hicieron lo mejor que pudieron. Los ancianos, mis hermanos, guardan historias tan hermosas que pueden compartir con sus nietos para enriquecerlos y enseñarles los milagros y portentos que vieron en su relación con Dios, pero prefieren encerrarse en sus achaques de la edad, en sus enfermedades que bien pueden sanar si por lo menos abrieran sus brazos y su corazón al amor que pueden recibir. ¿Qué nieto quiere estar con una abuela o abuelo gruñón? ¿Qué nieto quiere pasar un tiempo con un par de abuelos que ya no viven sino solo respiran, esperando el final de su vida? En esa casa ya no hay luz, ya no hay vida, ya no hay nada que aprender. Todo se ha apagado cuando esos ancianos se encierran en su viejo pasado que no les permite ver el presente que puede ser la más hermosa de sus épocas. Los abuelos tenemos el privilegio ahora de vivir más despacio, de vivir con lo mínimo, de pasarle a nuestra siguiente generación todo lo acumulado en los años pasados. Podemos vivir con recuerdos, claro que sí, porque no todo fue malo. Hay recuerdos del pasado que enriquecen nuestra vejez, pero hay recuerdos amargos, dolorosos, frustrantes que debemos dejar en el río de la vida, porque de otra manera vamos a vivir en un estado constante de rencor, de odios y traumas no resueltos que nuestros nietos no querrán saber. No hay nada más hermoso que un par de abuelos sonrientes, contentos con lo que tienen en su presente, felices de colaborar con su familia para que todos experimenten las promesas que Dios ha reservado para los que le aman. Eso tuvo Timoteo. La bendición de una madre y una abuela que le heredaron lo mejor de sus vidas. No le heredaron amarguras, no le heredaron rencores ni malos recuerdos. Le heredaron la dulce presencia de un Dios que más adelante lo convierte en su instrumento de bendición. Como estudioso de esto puedo darme cuenta que Loida y Eunice nunca le hablaron mal de su papá. Nunca lo criticaron delante de él. Nunca le dijeron que su papá era un inútil, que no servía para nada, que era un hijo del diablo.
porque eso hubiera dañado la fe de Timoteo en Pablo. Eso hubiera traumado el corazón de ese niño, porque hay padres, hay madres que maldicen al padre cuando no está o cuando no está sintonizado. Y le dice a tu papá: no le creas, no hagas lo que él dice. Tu papá es un mentiroso, es un hijo del diablo, no le creas. Y está sembrando la semilla de la incredulidad. Más adelante, Timoteo no iba a creer en Pablo. Sin embargo, vemos que Timoteo dejó todo por seguir a su maestro. Vamos a ver más adelante cómo se formó ese paradigma en el corazón de ese niño. Uno de los errores más tristes y oscuros de muchos padres es que piensan que en vez de estar cuidando hijos, están cuidando alcancías. Cree que cuando el hijo crezca tiene la obligación de sostenerle sus finanzas, que tienen la obligación de pagarle sus deudas, que tienen que trabajar duro para que ellos, los padres, tengan sus necesidades suplidas. Nada más feo que un padre o madre espere que sus hijos le devuelvan lo que hicieron por ellos cuando fueron niños. Usted no creó alcancías, mi hermano. Usted no creó alcancías, mi hermana. Usted crió hijos. Todo lo que hizo no fue un depósito para sacarlo de ese banco después. Sus hijos no tienen ninguna obligación. Cuando lo hacen es por mandato de Dios. Pero muchas veces incluso ese mandato no lo obedecen los hijos. Y nosotros los padres no tenemos ningún derecho de exigirles que nos sostengan. Porque repito, mis hijos no fueron alcancías donde pudimos haber ahorrado para el futuro. Lulú nunca fue alcancía para que ahora en tu vejez tenga la obligación de devolverte lo que depositaste tantos años allá adentro. Eso no puede suceder. Nada más feo que un padre o madre espere que sus hijos le devuelvan lo que hicieron por ellos cuando fueron niños. Eso quiere decir que no les cuidaron y alimentaron por amor, sino por meter monedas en esa alcancía para que en su vejez les devuelvan lo que hicieron por ellos. Loida y Eunice criaron a Timoteo con amor sincero para que se fuera a servir al Señor de Israel y no a trabajar para ellas, porque él no era su sustentador. Su Dios era quien se encargaba de su sustento. Timoteo tenía el derecho de vivir su vida, de dar los frutos dignos de Dios y no de Loida ni Eunice. Es por eso que la Escritura dice: los padres atesoran para los hijos y no a la inversa. Cuando un hijo o nieto quiere dar algo a sus abuelos o padres, tiene que ser por amor y no por obligación. El amor, mis hermanos, no se compra, se inspira. Y aquí llegamos al tercer nivel de esta reflexión. Los pastores jugamos un papel importante en la vida de sus hijos. A falta de abuelos biológicos, muchas veces son los pastores quienes debemos jugar ese papel. Es por eso que Pablo dice en una de sus cartas: hasta ahora habéis tenido muchos maestros, pero pocos padres. Porque para Pablo, el pastor juega un papel muy importante en la vida de sus hijos espirituales. Es cierto, no tiene toda la influencia en sus vidas, pero sí debe tener cierto rango de autoridad en sus vidas para ayudarles en la formación de sus hijos, quienes se convierten en nietos espirituales de los pastores. ¿Sabía usted eso? Pero cuidado quien toca a mi hijo. Cuidado quien toca a mi hija. Yo soy tu papá. Yo soy tu mamá. Ese don no tiene ningún derecho de hablarte así. Esa doña no tiene por qué meterse en tu vida. Eso es poner un cerco de odio y de rencor y de soledad. Porque muchas veces, como dice Pablo, por eso es que Pablo cuando habla, oiga lo que dice: Pablo, apóstol de Cristo por la voluntad de Dios según la promesa, a Timoteo, amado hijo. Pablo ha adoptado a Timoteo como hijo, como abuelo, y lo guía, lo dirige, lo instruye, lo enseña, hasta convertirlo en un siervo totalmente completo. Y según la historia más adelante, Timoteo terminó siendo pastor de una de las iglesias de Asia. Gracias a quien, al padre del abuelo espiritual, que Loida y Eunice empezaron a formar. Mamá, no le niegue a sus hijos el derecho
de tener una abuela. No le niegue a sus hijas el derecho de tener una abuela que pueda guiarla, enseñarla a vestirse, a maquillarse, a hablar, a comportarse como una dama. Porque usted está jugando un papel importante, pero usted no lo sabe todo. Hay papeles reservados para diferentes personas. Por eso es importante estudiar esto que Dios nos está dando y que muy pocas veces se toca en la iglesia. Porque nosotros los pastores, como dice Pablo, tenemos un papel fundamental que jugar en la siguiente generación. Porque juntos, padres, madres y pastores, debemos ayudar a los jóvenes a vivir vidas consagradas al Dios que adoramos. Pero para eso se necesita que los padres acepten que no lo saben todo, que no tienen la suficiente autoridad moral ante sus hijos para enseñarles lo que respecta a la vida eterna. Cuando una madre o un padre aísla a sus hijos de sus pastores y no permiten su ayuda, les están privando de disfrutar la riqueza moral y espiritual que pueden llegar a enriquecer sus vidas futuras. El padre de Timoteo era griego. Quiero pensar que Loida y Eunice se apoyaron en algún momento de su maestro y rabino para guiar y enseñar los caminos del Señor en la vida de su hijo y su nieto. Pienso que ambas mujeres llevaban al niño Timoteo a su sinagoga para que su mentor les ayudara a inculcar en el corazón de su vástago los principios de la Escritura. Si no, ¿cómo comprenderemos que cuando Timoteo entra en contacto con el rabino Pablo, se somete a su autoridad? ¿En dónde aprendió Timoteo ese principio? Fue indudable que el maestro de su sinagoga tuvo algún tipo de influencia en ese niño. Ese fue el trabajo de esas dos mujeres que invirtieron tiempo, oración, lágrimas y paciencia en la vida del futuro hombre de Dios que se convirtió aquel niño llamado Timoteo. Usted nunca se imaginará, hermana, el alcance que un pastor puede tener en la vida de su hijo. Usted nunca se va a imaginar el alcance de una abuela, de una pastora que puede tener en la vida de su hija. Eso pasó con Timoteo. Loida y Eunice nunca se imaginaron hasta dónde iba a llegar Timoteo, pero ellas se ocuparon de cumplir el rol y el papel que les tocaba. Pero Loida cumplió ese papel gracias a que Eunice le abrió la puerta y fue con su mamá y le dijo: mami, ¿me puedes ayudar? ¿Puedes hablarle a este niño? Porque Timoteo fue un niño común y corriente. No fue alguien con una aureola de santidad. Era hijo de un griego, hijo de dos judías, así que Timoteo creció en dos ríos de pensamiento, en dos escuelas teológicas. Sin embargo, ¿cuál prevaleció de las dos? Prevaleció, lógicamente, el pensamiento del reino de Dios. ¿Qué insistencia pudo haber tenido la abuela y la madre? ¿Qué ayuda le pidieron a su rabino para que le hablara de esos secretos escondidos de la palabra? Quizá en algún momento Timoteo, como hijo de judías, a pesar de cualquier oposición del padre, fue llevado al muro de los lamentos para hacer su bismá, para hacer su confesión de fe, para hacer su examen sobre la Torá. Y luego siguió siendo el hijo del griego, pero ya tenía en su corazón los principios de la palabra. Gracias a una madre y a una abuela que permitieron que su hijo fuera permeado con la presencia de Dios. Y creo, como buenas judías que asistían cada sábado a la sinagoga, que Timoteo las acompañaba. En algún momento ambas le hablaron a su rabino para pedirle ayuda. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso y nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros vamos con el pastor y decirle: pastor, ¿me puede ayudar? Este muchacho no me entiende, no tengo el lenguaje, no tengo la sabiduría. Puede ir con la pastora y decirle: pastora, ¿me puede ayudar usted que conoce más que yo? ¿Puede ayudarme con esta muchacha que no me quiere entender? ¿Puede hablarle, por favor, de la palabra? Yo no sé cómo hacerlo, por una sencilla razón. ¿Cómo vería Timoteo a su papá en la casa? ¿Qué lo vería adorar? Cuando el papá de Timoteo tomaba la copa de vino, porque no tomaban agua. El agua era escasísima en aquel tiempo. Así que tomaban vino.
¿Qué veía Timoteo cuando el papá iba a tomar su copa de vino? Lo primero que veía era una oblación a sus dioses, porque esa era la costumbre, darle el primer trago de vino a su Dios. Eso lo vio Timoteo. Pero inmediatamente la abuela, cuidado mi hijo, eso no es de Dios, eso no es de Cristo, eso no es del Señor. ¿Oíste? Muy bien, abuela, eso no lo vayas a hacer. Inmediatamente que el papá de Timoteo hacía algo de su costumbre griega, la abuela o la mamá, si ven para acá, le dijo, eso no es bueno, ¿oíste? Respeta a tu papi, no le digas nada, no lo critiques, pero eso no es bueno, no lo vayas a hacer, no le agrada a Dios. ¿Qué estamos haciendo? Se da cuenta que formar un hijo, una hija, no es cuestión de aislamiento. Se da cuenta que usted no puede ser como dijo Jesús, y yo le digo en mis oraciones, Señor, no quisieron que tú los cobijaras como la gallina, sus polluelos. Yo sí quiero cobijarme bajo tus alas. Pero a veces las madres quieren cobijar a sus hijos como Jesús, y usted no es Jesús. ¿Sabe por qué? Porque sus hijos la ven a usted en casa, la oyen hablar, conocen sus luces y sus sombras, conocen sus contradicciones. Esa niña sabe perfectamente que aunque usted hable del amor de Dios en lo privado, usted de repente se ama tanto a sí misma que se le suelta la lengua y su hija lo oye. Por eso no tienen esa confianza, esa firmeza de creer. Ahí es donde necesitamos la ayuda de alguien más. Formar a Timoteo no fue cuestión de un par de oraciones. Formar a Timoteo no fue una cuestión de mandarlo a la sinagoga a estudiar y luego que se olvide de Dios. Me gustó y repito lo que dije el jueves con respecto a lo que Marlon nos enseñó. Para él, innegociable la asistencia a la iglesia. Eso no se negocia. No se puede. Está tan metido en sus venas. Y eso fue lo que pasó con Timoteo. Por la sangre de Timoteo corría esa necesidad de que el sábado era para el Señor. Que el sábado no se podía quedar en casa. Que posiblemente el papá el sábado quería llevárselo al gimnasio, porque recuerden que más adelante en otra carta, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Qué le dice? Timoteo, el ejercicio corporal es bueno, pero ¿sabes qué? Mejor estudia las escrituras. ¿Qué quiere decir? Que el papá de Timoteo se lo llevaba al gimnasio, porque para un griego el gimnasio era parte de su rutina. La cultura del cuerpo, el hedonismo, la belleza física, la belleza estética. Y Timoteo creció así. Por eso fue que Pablo lo corrige más adelante. Entonces, mis queridos, criar a un hijo de Dios no es nada fácil. Es más fácil criar un hijo suyo que un hijo de Dios. Porque el hijo suyo va a ser intelectual, va a ser académico, va a ser un hombre de dieces, va a ser un hombre de trofeos, va a ser un hombre de medallas, de éxitos, de aplausos, pero puede llegar a ser un hijo del diablo. En cambio, crear un hijo de Dios es más difícil, porque quiere lágrimas, quiere oraciones, quiere humillarse y pedir ayuda cuando sea necesario. ¿Cuántos padres han venido con los pastores a decirle, ¿me puede ayudar, pastor? No tengo palabras para hablarle a mi hija, a mi hijo. ¿Cuántas veces lo hacemos? Dejo la pregunta en el aire. Pero realmente, en este ejemplo de Pablo, Timoteo, Loida y Eunice, vemos un equipo que se formó. Y aquí quiero decir algo muy interesante que platicaba con los pastores esta semana. ¿Se ha dado cuenta? Usted se ha dado cuenta que a veces los pastores los amamos más a ustedes que a nuestros hijos biológicos. ¿Nunca se ha preguntado por qué es eso? ¿Por qué es que los pastores, y no todos por supuesto, pero sí habemos y nos incluimos en eso, porque yo lo veo en mi esposa, nos preocupamos más por una oveja que por un hijo? Muy pocas veces mi esposa ha platicado conmigo en la mesa después de que comemos y tenemos nuestras tertulias. Nunca me ha dicho, ¿cómo andará Lulu? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué estará tan callada? ¿Será que está bien? Nunca. Por una sencilla razón, que Lulú, su hija biológica, ya fue enseñada, ya fue guiada. Sin embargo,
preguntamos, mira tú, ¿por qué no hemos visto a Edwin? ¿Dónde estará? ¿Qué pasará con él? ¿Por qué Carolina no vino el martes? ¿Será que están enfermos? ¿Qué pasó con Pichoncito que ya no lo hemos visto sonriendo? ¿Será que tiene problemas de colegio? ¿Por qué nos preocupamos más por las ovejas que por los hijos? Yo no le pregunto a mi esposa, ¿cómo estará Lulu? ¿Cómo estará Sheila? ¿Cómo estará Dayani? Mandy, Gracia, ¿cómo estarán? No, nunca, porque ellos ya fueron enseñados. Pero sí me pregunto, por ejemplo, mira cielo, llegó tal familia a la iglesia cuando me voy a predicar, llegaron fulano y sutano, ¿los viste? ¿Por qué ese interés? Aquí está en la Biblia, porque Pablo nos enseña que el corazón de pastor va mucho más allá de un hijo biológico. Llega un momento, iglesia, en que el pastor ama más a las ovejas que a los propios hijos biológicos. Y vamos para eso a 2 Corintios, capítulo 11, 29. Veámoslo, por favor, ahí en su Biblia. Quizá eso le pueda servir a usted para darse cuenta del inmenso amor que un pastor puede llegar a tener por una oveja. Ahora, también es cierto, hay ovejas que no quieren ser amadas. Hay ovejas que no quieren rendir cuentas. Hay ovejas que no quieren que uno se meta en sus vidas. Por eso muy pocas veces se les pregunta. Pero en lo privado, como mi esposa y yo nos preguntamos, ¿has visto a fulano que se estaba durmiendo? ¿Será que está enfermo? ¿Has visto a Mengano que no vino el jueves? ¿Te diste cuenta que sutano de tal no vino el domingo? ¿Cómo estará la hermana Morena en Estados Unidos cuando se va a ver a sus hijas? ¿Cómo estarán sus nietos? ¿Cómo estará su vida? ¿Por qué nos preocupamos más por ustedes más que por nuestros hijos? Porque ustedes ocupan un lugar muy especial en el corazón de Dios a través de los pastores. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios 11, 29? Hablando de las pruebas que él ha pasado, hablando de situaciones que ha vivido, cárceles, hambre, desnudez, y todo eso, Pablo le suma algo. Lo voy a leer aquí. Dice en el capítulo, en 2 Corintios, capítulo 11, véalo despacito o léalo conmigo. 3 veces he sido golpeado con varas. Verso 25. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Pero eso no tiene tanta importancia, dice Pablo, entre líneas, verso 28, porque además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Esos textos quebraron mi corazón. Porque Pablo está hablando de sus experiencias dolorosas, de las cosas que le han sucedido, pero entre líneas nos hace ver algo muy profundo. Pero lo que realmente me preocupa es que veo a mis hermanos enfermos y yo me enfermo con ellos. Cuando alguien peca, yo siento pecar también. Hacer mío el dolor, la angustia, la debilidad. Por eso es que cuando usted no viene, nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué se harán? ¿Qué se quedan haciendo? En cambio, mis hijos no vienen a la iglesia. No esperamos que vengan, esperamos que vengan ustedes. Eso pasó con Pablo. Pablo llegó a un nivel de paternidad tan profundo que se identificó con las ovejas de Cristo. Le dolía ver a alguien enfermo. Le dolía a alguien ver caer en indiferencias, en frialdad.
le dolía en su corazón que ciertas personas en su congregación le fallaran a Dios. Y él sentía que era él quien había fallado. Por eso repito el verso 29. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Otra traducción dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Usted tiene mucho que hacer todavía. Si usted es un tío, usted es un segundo padre, aunque su hermana no lo acepte. Usted tiene una obligación, y se lo demuestro con Abraham. Abraham no era papá de Lot, era su tío. Sin embargo, cuando fue llevado prisionero allá en Sodoma, dice que armó a sus 400 sirvientes y lo fue a rescatar. Un tío, mis queridos, es un segundo padre. Eso lo entendió mi sobrina al final. Me dijo, gracias, tío. Gracias. Porque su carta me abrió los ojos. Porque su verdad me dolió. Pero ahora le entiendo. Gracias. Porque hay cosas que solamente un abuelo puede decir. Hay cosas que solo una abuela puede decir. Porque la madre muchas veces no tiene toda la autoridad moral porque la conocen sin el vestido evangélico. Loida y Eunice se jugaron el futuro de su hijo y su nieto. Y posiblemente nunca vieron a ese hombre. Posiblemente dejaron a ese niño en las manos de Dios como Ana dejó a Samuel. Pero ¿qué quedó en el corazón de este niño? Quedó sembrada la palabra. Que años más adelante, Pablo lo reconoce como su hijo. Pablo los escoge para ser seguidor. Qué hermoso sería, y lo digo sin orgullo en el nombre de Jesús, que su pastor escoja a uno de sus hijos para llevarlo de viaje y enseñarle cosas que solamente en mi vehículo puedo enseñar. Qué hermoso sería que la pastora un día invite a su hija a tomar un café a solas para compartirle las perlas de su ministerio. Qué hermoso. Qué hermoso sería eso. Cuando reconozcamos realmente el papel de una abuela, de un abuelo, que a pesar de las vicisitudes de un matrimonio, todavía hay esperanza. Pero ¿cuál es la frase que se oye? No, yo soy tu nana, yo soy tu tata. Yo soy, yo soy, yo soy. Y el yo soy va quedando relegado poco a poco. Cierre sus ojos. Creo que es un buen momento para ponernos delante de Dios y revisar nuestro pensamiento, porque de los pensamientos brotan las actitudes. Si mi pensamiento no comparte lo que acabo de escuchar, pero si es palabra de Dios, debiera yo revisar de qué manera o en qué momento desvié mi entendimiento de la palabra de Dios. Todos tenemos cultura, todos crecimos con padres que probablemente tuvieron diferencias para criarnos, para instruirnos, para dirigirnos. Pero si abrazamos la palabra de Dios, la dirección que de Él hemos recibido a través de su palabra, vamos a caminar en una senda más recta, en una senda que nos traiga vida y abundancia. Que la palabra de hoy pueda penetrar
en lo más profundo, no simplemente del corazón, del espíritu, y pensemos hacia dónde se encaminan nuestros hijos con lo que les estamos enseñando. Hacia dónde los vamos a ver derivar en dolor, en fracaso, porque no tuvimos el valor de abrazar la verdad de la palabra. Todavía es tiempo si el Señor habló hoy. Pero de nada sirve que el Señor hable si en mi corazón hay un bloqueo hacia el consejo, porque los hijos tenemos la mala inclinación de desechar la disciplina de los padres en nuestros hijos, porque no hemos perdonado que nuestros padres fueron imperfectos. Y entonces nos hacemos padres extremadamente imperfectos, porque no guiamos, porque no dirigimos, porque no mostramos con nuestra vida y nuestra conducta el camino a seguir. Yo le invito a que usted reflexione esta mañana y que pueda ver en su interior como una habitación qué es lo que ya no debe estar ahí. Pedirle perdón a Dios porque hemos evitado la luz a la vida de nuestros hijos y algunas veces a la vida de nuestros nietos. Llevarlos a repetir conductas que no trajeron ningún bien a nuestros hijos. Ser abuela no quiere decir ser tolerante ni anular la autoridad de un padre y de una madre. Ser abuela es reforzar lo que los padres están enseñando. Ser abuela es poner por delante la palabra de Dios y no dejar de instruir a un hijo y a un nieto. Porque si bien es cierto, no salió de su vientre, pero sí salió de su vientre, porque salió de los lomos del hijo que salió de su vientre. No se canse de hacer el bien, en la medida que pueda, en la medida que le sea permitido. Pidámosle perdón a Dios esta mañana, porque no hemos trabajado adecuadamente con nuestros hijos y probablemente con nuestros nietos. No podemos seguir caminando a ciegas, tratando de guiar a otros ciegos. La palabra lo habla claramente. Claro que usted podrá pensar y decir, yo sé lo que hago, de acuerdo, no hay problema. Dios también sabe lo que hace. Y cuando llegue el momento en donde Dios pida cuentas, somos tan buenos para olvidar nuestros malos pasos que nos enojamos con Dios. Pero nada de lo que nosotros recibimos es algo que no hayamos sembrado. Si Dios no es lo primero en nuestra vida, no podremos inyectarlo a la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Cambiar el espíritu de la mente para que Dios sea el centro de nuestra vida. Señor, yo te doy gracias por haber hablado a nuestros corazones esta mañana. Porque por ti, Señor, por ti estamos hoy aquí. Y creo yo que aún es tiempo. Que aún es tiempo porque tú nos estás hablando. Que aún es tiempo porque has enternecido nuestro corazón por tu llamado. Cuánto desearía yo, Señor, que estos hijos y estos nietos en la fe caminaran el camino de bendición. Danos la fuerza, el denuedo, para no dejar de anunciar el camino de rectitud. Que cuando lleguemos delante de ti, Señor, podamos escuchar en lo poco fuiste fiel, porque no cerramos nuestra boca para no causarle problemas a nuestros hijos.
Ya nuestros hijos tienen problemas con Dios porque no han sido agradecidos, solo porque no fuimos perfectos. Pero nosotros en esta congregación tenemos la oportunidad de enderezar nuestra vereda, de volvernos a Dios y a sus caminos antiguos para que podamos seguir caminando conforme en su llamado. Señor, yo te doy gracias por habernos llamado a este camino, por haber reforzado tu palabra, Señor, de lo que tú esperas de los padres, de los abuelos, de los hijos y de los nietos. Señor, gracias por seguirnos hablando, por tu amor incondicional. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.